Buenas tardes, sean todas, todos, todas bienvenidas a esta serie de eventos en el marco del 8M, Día Internacional de la Mujer. Muchas gracias a la facultad, queremos agradecer a las y los servicios sociales que sostienen esta transmisión y sobre todo, bueno, a nuestra ponente. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, la doctora Rocío Vega Frutis. Y bueno, nos va a compartir una ponencia titulada Entre la ciencia y el cuidado, trayectoria académica y maternidad. Y bueno, le damos la más cordial bienvenida. Le quiero, antes que le ceda la palabra, quiero compartirles un poco de su semblanza curricular. Ella es bióloga de la Facultad de Ciencias y doctora en ciencias. Tuvo una estancia postdoctoral en la Universidad, en Universidad de Finlandia, un diplomado en restauración de ecosistemas y servicios ambientales, y en 2015 recibió la beca para las mujeres en la ciencia L'Oréal UNESCO CONACYT en el área de ciencias naturales. En el 2016 recibió la beca internacional Rising Talents otorgada por L'Oréal UNESCO. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y tiene líneas de investigación basadas en diversidad, ecología de hongos, micorrizógenos, arbusculares en ecosistemas vulnerables y agroecosistemas, y su uso en la restauración ecológica. Ha publicado alrededor de 23 artículos científicos, un libro, dos capítulos de libro. Dirige proyectos de investigación y ha participado en congresos nacionales e internacionales. Dirige del mismo modo tesis de licenciatura y posgrado, además de dar clases en ambos niveles. Pues muchísimas gracias, doctora Rocío Vega. Sin más preámbulo, le cedo los micrófonos. Muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Listo, ¿ya la pueden ver? Sí, sí, se puede ver. Bueno, pues quiero dar las gracias por la invitación. Como ya les mencionaron, el título de mi ponencia es Entre la ciencia y el cuidado, trayectoria académica y maternidad. Em, bueno, hasta hace relativamente pocos años, si se buscaban mujeres científicas, en la historia de la ciencia, pues en realidad eran pocas las mujeres que aparecían. Y bueno, gracias a los estudios de género, ahora conocemos a muchas mujeres que han aportado sus conocimientos y que siguen aportando pues sus conocimientos ay, creo que dejé de compartir, ¿verdad? Y No, sí se ve. sí, hace como yo ya no la veo. Ah, ya. Y siguen aportando sus conocimientos. Entonces, cada vez es más común encontrar libros enfocados a conocer la trayectoria de las mujeres que se dedican a la ciencia. Por ejemplo, hay libros sobre mujeres científicas en las Américas, en México también, por ejemplo, de pequeña a científica, sudcalifornianas extraordinarias, mujeres científicas de Nayarit, el derecho a ser científicas, por ejemplo, que se publicó hace poquito por la Universidad de Colima. También podemos encontrar algunas también páginas, ya páginas web o Instagram dedicados a conocer a las mujeres que se dedican a la ciencia por ejemplo, en nuestro país. La UNAM también ha editado algunos libros como Mujeres Sembrando Conciencias. Y bueno, la realidad es que la ciencia pues tiene drama, tiene frecuentes decepciones, pero también momentos de muchísima emoción. Pocas cosas en la vida son más emocionantes que ver algo que nadie ha visto antes, ¿no? Por ejemplo, nuevos organismos a través del microscopio. Entonces, no importa lo que nos dediquemos, esto es el resultado de trabajo, creatividad y perseverancia. Esta es una fotografía de los hongos con los que yo trabajo, son esporas de los hongos micorrizógenos arbusculares. Y realmente cuando uno puede verlos al microscopio queda maravillado como algo tan pequeño puede dar lugar a redes miceliales por debajo del suelo. Em, en el 2015, como ya les habían comentado, yo recibí la beca para las mujeres en la ciencia de L'Oréal, UNESCO y la Academia Mexicana de Ciencias. Esta beca se otorgaba en ese momento a 5 mujeres menores de 40 años y eran 5 mujeres en diferentes áreas de la ciencia.
Posteriormente, en el 2016, yo recibí el reconocimiento de International Rising Talents en la ciudad de París. Y este reconocimiento es como a talentos emergentes. En esa ocasión yo tuve la oportunidad de, pues, de convivir con otras 14 mujeres, igual, más o menos, que estaban empezando su carrera científica de diferentes países como de Arabia Saudita, Rusia, Estados Unidos, etcétera. Y además, nosotras tuvimos la oportunidad de convivir con 5 mujeres que ya tenían una trayectoria consolidada. Estas son las laureadas. En esa ocasión recibieron un reconocimiento Emmanuel Charpentier y Jennifer Doudna, que años después, en el 2020, ganaron el Premio Nobel de Química por sus estudios en la edición del genoma, ¿no? Entonces, esa parte de llegar a conocer a estas mujeres, pues te inspira mucho. Entonces, yo les quiero platicar un poco cómo llegué a recibir estos reconocimientos de la Fundación L'Oréal. Cuando yo era niña, yo nací en la Ciudad de México, pero yo tuve la fortuna de tener abuelos, eh, por parte de mi mamá, sus papás, que tenían un rancho. Ellos se dedicaban a sembrar maíz, tenían gallinas, tenían puercos, vacas. Mucho era de autoconsumo, pero yo recuerdo que al estar rodeada de vegetación, de poder ver los renacuajos, de poder ver cómo se sembraba, cómo se cosechaba, cómo podíamos hacer las tortillas, a mí me empezó como a llamar la atención. Y pues generalmente iba casi todas las vacaciones con mis hermanos ahí pues a la Ciudad de México. Y también recuerdo que, bueno, cuando yo estaba estudiando mi primaria, pues yo estudié la primaria iba de lo que se conoce ahora como de medio interno. Yo entraba a las 7 de la mañana y salía a las 5 de la tarde. Y teníamos varias actividades en la tarde, pero recuerdo que una vez nos llevaron a varios estudiantes a conocer a un astronauta, a Rodolfo Neri Vela. Entonces yo como que me empezó a llamar pues todo lo que tiene que ver con la naturaleza, todo lo que tenía que ver con la ciencia, aunque nadie de mi familia en realidad se dedica a a la ciencia, nadie. Yo no tenía ningún referente de alguien que hiciera ciencia en mi familia. Pero sí, a través de la escuela, pues yo empecé a tener acceso a la ciencia. Y recuerdo que en la secundaria, mis profesores de física, química y biología lo explicaban también, pues que me empezó a llamar mucho la atención la ciencia. Cuando tenía que elegir carrera, yo estudié en el CCH Sur. Cuando tenía que elegir carrera, yo desde que estaba en la secundaria, yo decía que iba a ser bióloga, me acuerdo muy bien. Pero cuando tenía que elegir carrera, me acuerdo que fui a la facultad de química y también me acuerdo que pensé que a lo mejor lo que tenía que estudiar era agronomía. Pero finalmente me decidí por biología porque además yo decía, bueno, eso yo ya decía desde hace años que quería ser biólogo. Y pues entonces, pues empecé mis estudios pues ahí pues, en la Facultad de Ciencias. En ese momento cuando yo estudié, solo había 4 carreras, que era física, matemáticas, actuaría y biología. Entonces empecé a estudiar ahí, la carrera de biología. Más o menos cuando estaba en el segundo año, por ahí de cuarto semestre, tercer semestre de la carrera de biología, pues fui mamá. Y ser mamá tan pequeña, o sea, me refiero, bueno, no tan pequeña, pero tenía 21 años, para mí fue, pues te cambia todo, o sea, todo, ¿no? Todos los planes que tenías. Yo no sabía, lo único que tenía claro era que yo quería seguir estudiando, ¿no? Y yo decía, pero también quiero ser mamá. No sé si me lo había cuestionado o no, pero antes de estar embarazada. Pero mi pareja y yo decidimos que sí queríamos ser padres y que pues no sabíamos ni cómo le íbamos a hacer. Tuvimos que salirnos de nuestras casas, ir a rentar un cuarto y decidir qué íbamos a hacer. Y lo que decidimos era que yo iba a seguir estudiando
y él iba a trabajar. Pero yo estuve un año fuera de la universidad. Cuando yo regresé a la universidad, mi hijo tenía 6 meses y yo recuerdo que pues yo no podía ir todo el tiempo, entonces iba a mi clase de las 7 y salía a las 11 de la mañana y pues de ahí me iba a cuidar a mi hijo, a hacer mis tareas y pues estar en mi casa. Y yo llegaba de la escuela y mi pareja se iba pues a trabajar. Em, no, yo recuerdo a veces tener que esperar a que él durmiera para empezar a hacer mis tareas, que mi hijo se durmiera. Em, Recuerdo que cuando él tenía 8 meses, yo tenía que salir a campo en una de mis materias, que era la materia de ecología. Y entonces pues tuve que empezar a cambiar también su alimentación para que él pudiera ya no depender de mí totalmente. Y, y así, ¿no? Entonces fue como tratar de ir lidiando entre las tareas, entre pues justo pues la maternidad. Cuando yo estaba ya por terminar la licenciatura y empecé a hacer mi tesis, yo recuerdo platicar pues, con mis asesoras en ese momento, con la gente que estaba en el laboratorio de ecología, sobre qué quería después de terminar la licenciatura, cómo me veía en un futuro, qué quería. Y bueno, al estar estudiando en la Facultad de Ciencias, donde la mayoría de los profesores se dedican a la investigación, pues, y además yo los admiraba, yo decía que yo quería seguir estudiando un posgrado, pero no estaba segura si quería seguir ahí. Y mis asesoras me hablaron de el Instituto de Ecología en Jalapa, de la Universidad Veracruzana. Entonces, un poquito antes de titularme, como un año antes, decidimos mudarnos a Jalapa. Llegamos a Jalapa sin conocer a nadie, este, solamente pues con la ilusión de que nos iba a ir mejor, em, y que probablemente habría más oportunidades en cuanto a lo mejor trabajo, en cuanto a estudios. Y pues yo llegué al Instituto de Ecología prácticamente a pedir trabajo porque todavía no me titulaba. Un investigador que también trabaja con hongos, que tenía poquito de haberse incorporado al instituto, me dio trabajo como técnico y ahí estuve trabajando primero 4 horas nada más. Entonces, a mí me daba tiempo de estar en las tardes con mi hijo y mi pareja podía entonces entrar o entró a estudiar, ¿no? Entonces, em, posteriormente me titulé y decidí entrar al doctorado directo sin hacer maestría. Entonces, yo podía estudiar, mi pareja podía estudiar, y también mi hijo en ese momento estaba terminando el kinder y empezando la primaria. Entonces, pues prácticamente mi hijo creció rodeado de padres que todo el tiempo estaban estudiando, que tenían en la mesa sus libros, em, conociendo a investigadores en el Instituto de Ecología, porque algunas veces tenía que llevármelo porque no siempre se podía quedar con su papá. Su papá y yo fuimos los que lo cuidamos. em, y pues así empezó como ese, esa dualidad entre los estudios pues de los tres en ese momento, ¿no? Em, Terminé el doctorado, mi hijo estaba ya en la secundaria, su papá había terminado la licenciatura y pues decidimos irnos de postdoc. Y nos fuimos a vivir a la ciudad de Finlandia, nos fuimos a la ciudad de Jyväskylä en Finlandia. Em, no fue, o sea, yo sabía que era lo que quería, no sabía que quería irme al extranjero en realidad, ¿no? Yo pensaba hacer un postdoc en México y mi director de tesis en ese momento me animó porque el tema en el que yo estaba trabajando había muy pocos artículos publicados y un grupo en Finlandia era el que estaba publicando más artículos sobre el tema que yo estaba realizando en ese momento o que hice en el doctorado. Pues tampoco fue fácil, o sea, era a un país mm, este, que pues, yo ni conocía, obviamente, un idioma pues, que mucho menos había escuchado, ni siquiera había escuchado cómo se pronunciaba
el finés. Sabía que era muy frío y que había temporadas donde no veías el sol. Y pues decidimos irnos. Mi hijo en ese momento estaba en segundo de secundaria y pues para él tampoco fue fácil, porque eso implicaba dejar pues sus amigos, y toda la familia que de por sí al mudarnos a Jalapa, él no creció con con sus primos, por ejemplo, con sus abuelas. Entonces no fue fácil al principio, ¿no? No nos pudimos llevar a nuestra mascota. Entonces, pero pues finalmente, pues nos fuimos, ¿no? Estando allá, pues nos fue bien. Mi pareja en el papá de mi hijo, mi pareja decidió empezar a hacer un posgrado allá. Pasaron 3 años y yo decidí pues regresar a México. Entonces yo empecé a buscar dónde podía, regresar a trabajar. Yo sabía que el CONACYT en ese momento tenía programas de repatriación y entonces empecé a buscar como universidades que estuvieran dispuestas a que llegara una investigadora por repatriación. Em, pues escribí a la Universidad Autónoma de Nayarit. En ese momento la carrera de biología era relativamente joven, tenía como 10, 12 años y estaban contratando investigadores para justo integrar la plantilla o aumentar la plantilla de docentes e investigadores pues en el programa de biología. Y, y pues metí mis papeles, todo y me aceptaron. Entonces yo llegué a Nayarit. En enero del 2014, como por el 4 o 5 de enero, 6 de enero, pero llegué yo sola. Y otra vez llegué a un estado pues que no conocía a nadie. Mi hijo y su papá se quedaron en Finlandia porque mi hijo estaba terminando el primer año de prepa, su papá seguía en el posgrado, entonces ellos se quedaron, yo llegué pues sola prácticamente. Y otra vez me enfrenté pues a ese como miedo, ¿no? Que da de algo nuevo, pero también da como mucha emoción llegar a otro lado. Y da como, pues, incertidumbre, emoción, nervios, pues como de todo un poco. Y, y pues al principio no fue fácil, sobre todo porque al principio también como competencia, me parece que es un poco así. El Estado es un poco machista y no fue fácil, pero como la carrera de biología tenía poquito, muchos de los docentes que daban clase ahí eran de la Ciudad de México, la mayoría era de la UNAM, otros venían de Baja California de haber estudiado biología marina. Entonces eso hizo que uno se sintiera como em, en un ambiente agradable donde empezó a crecer una amistad, donde nos empezamos a ver como familia, porque también muchos de mis compañeros pues llegaron solos o iban con sus hijos, sus parejas, pero pues sin papás, hermanos, primos, este, y bueno, empezamos como a tener una bonita amistad y, y uno se va como enrolando en todas las actividades académicas cuando ya lo empiezan a contratar a uno como docente, como investigador. em, los estudiantes empiezan a acercarte para querer hacer su tesis contigo. Entonces, pues esa parte fue pues muy enriquecedora, ha sido muy enriquecedora. Ya tengo pues 12 años que llegué aquí a la Universidad Autónoma de Nayarit. Y ya cuando llegué a Nayarit, pues fue cuando yo decidí participar en la convocatoria de mujeres, esta beca para mujeres en la ciencia. Y pues metí mis papeles. Cuando me dijeron me hablaron por teléfono para decirme que yo era una de las 5 mujeres que había ganado la beca de L'Oréal, pues en realidad fue como muy emocionante para mí. Y la Fundación L'Oréal, pues a cada una de las investigadoras que ganamos en ese momento, pues
viajan a tu universidad, te hacen un video, te conocen, em, y la premiación fue en la Ciudad de México, en el Museo de Antropología e Historia. Estaba mi hijo, su papá, mi mamá, o sea, nuestra familia, ¿no? Posteriormente, la Fundación L'Oréal me llamó por teléfono y me dijo que quería que compitiera, que mandara mis papeles para la beca internacional. Cuando a mí me dijeron eso, yo la verdad pensé, una beca internacional, como que ha de estar bien difícil. Y recuerdo que yo le comenté a la de L'Oréal que por qué de las 5 investigadoras me habían elegido a mí para, pues, para enviar mis papeles a la Fundación L'Oréal pues, en Francia. Yo le decía que, o sea, yo decía, es que los proyectos de las otras investigadoras, el tema es como de vanguardia, es lo máximo. Y claro, pues te entra como este síndrome del impostor, ¿no? Entonces, y mandé mis papeles, y después me hablaron para decirme que yo era de una de las 15 mujeres que había sido elegida para recibir un reconocimiento de la Fundación L'Oréal internacional. Em, igual, ¿no? Fue así como como que al principio como que no me la creía, ¿no? Y decía, o sea, es como que, ¿en serio? Em, y claro, ¿no? Como que uno empieza a veces como a decir, pero realmente mi tema de investigación en el área de la ecología, pero sí hay otros temas. Y bueno, pues fui a París. Y entonces, pues lo que me he dado cuenta es que las mujeres, pues somos capaces de realizar investigación científica a la par que los hombres. Somos personas comunes que gustamos de hacer pues muchas otras actividades y también de divertirnos como el resto de la gente, ¿no? Y lo que he tratado es que yo me di cuenta que antes no lo hacía, antes como que yo, em, como que todo el tiempo pensaba que tenía que dedicarme todo el tiempo a la ciencia y el resto solamente a mi hijo, que no había tiempo para nada más. Pero después me di cuenta que yo tenía que empezar a priorizarme porque empezaba a estar como muy estresada y a estar a disgusto con lo que hacía, ¿no? Entonces yo dije, yo no estudié biología para no disfrutar lo que estoy haciendo. Yo recuerdo mucho una de las cosas que me dijo la de L'Oréal y me decía es, nosotros te elegimos a ti por la manera en que transmites tu conocimiento, por la pasión que muestras cuando hablas de lo que haces. Entonces yo decía, creo que estoy perdiendo eso al estar ya como contratada aquí en la universidad. Entonces, pues empecé como a tratar de equilibrar otras cosas y a priorizarme un poco yo. Entonces, mi hijo también fue creciendo, empezó a ir a la prepa, después la universidad y pues yo empecé también a hacer otras cosas que me gustaban, como aprender a nadar. Yo no sabía nadar y también me daba mucho miedo. Entonces, yo me imaginaba que la ciencia también es algo así, ¿no? Está llena de retos y tienes que irle quitándote ese miedo y decir, sí se puede, o sea, sí se puede. Y entonces como que he tratado como de ir equilibrando un poco eso. em, y a la par, he platicado mucho con mi hijo sobre cuestiones, por ejemplo, de la maternidad, ¿no? Cómo fue para él, em, pues crecer con unos padres que todo el tiempo se la pasaron estudiando, em, crecer en un ambiente donde solo había científicos. Y entonces, pues le hice una serie de preguntas y una era, ¿cómo fue crecer viendo a tu mamá estudiar y construir su camino como científica? Y bueno, él me contestó que él considera que fue muy buen ejemplo, que él aprendió que vale la pena perseguir tus sueños y que lo cual no puede ser posible si no hay perseverancia. También le pregunté que en los momentos en que la ciencia ocupó tiempo, energía o ausencia,
¿Cómo comprendiste que esas decisiones y de qué manera influyeron en la forma de mirar el trabajo y los sueños personales? Entonces, él me contestó que él comprendió que gracias a ese tipo de decisiones se pueden lograr grandes cosas, incluso desde que él era pequeño, por lo que siempre me pareció natural y necesario. Y sí es cierto, ¿no? Él creció así, pero también es cierto que en algunos momentos sí hay reproches em, por parte de los hijos cuando son muy pequeños. Yo recuerdo que la primera vez que yo tuve que salir a campo, él tenía 8 meses. Em, Él se quedó obviamente con su papá, o sea, ¿quién lo podía cuidar mejor? Eh, pues su papá. Se quedó con su papá. Yo regresé después, creo que de 3 o 4 días de ir a campo con mi grupo de ecología. Y yo recuerdo que lo primero que llegué, pues, es a querer abrazarlo. Le estiré los brazos, lo tenía cargando su papá, él todavía no caminaba, y él lo que hizo fue voltearse y abrazar a su papá. Pues claro, ¿no? Él sentía que pues yo lo había abandonado. Y estando también, por ejemplo, en el doctorado, cuando yo estaba en la licenciatura, después yo lo que hice fue como tomar algunas materias optativas que no requirieran que yo saliera a campo. Decidí también hacer mi tesis en cosas que no implicaran salir a campo. Entonces yo hice un experimento en invernadero con una planta del Pedregal de San Ángel. Pero cuando empecé el doctorado, todo mi trabajo fue en campo, ¿no? Y yo recuerdo que algunas veces sí me decían, ¿por qué te vas a mitad de semana, que no puedes irte los fines de semana o por qué te tienes que ir varios días? Entonces lo que yo empecé a hacer también fue como enseñarle lo que yo hacía, incorporarlo cuando podía, llevarlo a lugares más cerquitas, lo llevaba y le mostraba lo que yo hacía. Cuando el Instituto de Ecología organizaba algún evento que tuviera que ver con niños, pues lo llevaba. Entonces, así como que iba entendiendo un poco lo que yo también hacía, ¿no? Y sí, sí, de repente entra la culpa porque pues nos enseñan que deberíamos de ser eh, madres al 100%, ¿no? Que deberíamos estar ahí en todo momento para nuestros hijos y claro que sí nos entra o a mí me entraba un poco de culpa. También le pregunté qué significa o sea, qué significa para él que su mamá sea científica y cómo cree que esa experiencia marcó su manera de entender el conocimiento, el cuidado y el cuidado de la vida, el cuidado y pues la vida también, ¿no? Entonces él me dijo que es algo que siempre lo ha llenado de orgullo, y que le dio una perspectiva positiva sobre la búsqueda del conocimiento y conciencia sobre la importancia del cuidado del medio ambiente. Y sí, o sea, sí, sí fue así. Mi hijo decidió estudiar nada que tuviera que ver con ciencia. Él estudió letras hispánicas y él empezó a leer muchísimo, incluso mis libros, ¿no? Por ejemplo, leyó El origen de las especies de Darwin y se empezó también como a interesar en novelas que tenían que ver con cuestiones donde se hablaba del medio ambiente. Y incluso en el 2024 fuimos juntos al Congreso Mexicano de Ecología. Dentro del Congreso había una parte que era hacer ecocuentos. Entonces él escribió un cuento, bueno, 2 cuentos o 3 cuentos, que los mandó para concursar y ganó el tercer lugar en uno de esos cuentos, ¿no? Entonces, poder convivir ahora con mi hijo por ejemplo, poder asistir juntos a un congreso donde yo presento una ponencia y él participa con lo que le gusta, con lo que estudió, escribir y escribir cuentos, em, pues es muy gratificante, ¿no? Poder tener como estas conversaciones. Ahora él pues ya terminó la carrera, tiene 28 años, entonces ya es como diferente, ¿no? Y es también como hablarnos y sincerarnos, ¿no? ¿Qué fue también para mí tener un hijo a los 21 años? ¿Qué fue para él también tener una madre que, que no siempre estaba al 100% como la mamá de algunos de sus compañeros que no trabajaban y estaban todo el tiempo con sus hijos?
Em, y bueno, sí ha sido como irse quitando un poco esas ideas que nos han metido y que vienen, pues incluso de a veces de nuestros familiares o mucho desde antes, ¿no? Por ejemplo, es común escuchar que como estas afirmaciones de que las mujeres deberíamos de tener laboratorios y los hombres deberían de tener también sus laboratorios porque las mujeres se enamoran de ti, tú de ellas y cuando las críticas lloran, ¿no? El presidente de la Universidad de Harvard que dijo que si las mujeres no lograban llegar a lo más alto en matemáticas o ciencias o ingenierías, se debía a una incapacidad innata de nosotras las mujeres, ¿no? Entonces a veces es como un poco complicado quitarnos esas cosas que aunque sabemos que no es verdad, em, pues como cuestan, porque estamos rodeados de eso, ¿no? A mí me ha tocado colegas que cuando me toca evaluación del SNI, he renovado y me vuelven a dar SNI, me dicen, qué suerte tienes. Y yo digo, pues no, pues no es suerte, no es suerte. Entonces hay que quitarnos como algunas ideas que tenemos. Y yo crecí, mis abuelos eran de la idea de que las mujeres se tenían que quedar en casa y el hombre era el proveedor. Yo así crecí, siempre viendo a mi abuela, atendiendo a mi abuelo y estando todo el momento en casa, en el rancho. Pero mi mamá, aunque creció así, mi mamá siempre me cuenta que se rebeló contra mi abuelito y le decía que por qué a sus hermanos sí los mandaba a estudiar y a las mujeres no. Y mi mamá insistió tanto, tanto, tanto que mi abuelo terminó mandándola a estudiar. Y yo me acuerdo que mi mamá me decía que era muy importante que yo estudiara y que fuera independiente, que no dependiera nunca de un hombre y no porque fuera, a lo mejor tuviera una mala pareja, una mala experiencia, sino me decía, tú no sabes lo que va a pasar en un futuro. Puede fallecer, se pueden divorciar. Entonces, también como que a mí siempre me quedó como muy claro eso que me decía mi mamá. Y entonces yo creo que todo ese ambiente en el que, sobre todo mi mamá, sobre todo mis mentoras, o sea, mis asesoras en la Facultad de Ciencias, mi director de tesis también en el doctorado, siempre estuvieron como impulsándome y yo siempre dije, es que un hijo no tiene que ser un impedimento para que tú puedas terminar una carrera, porque también tenía amigas en la carrera que dejaron de estudiar. em, Porque decidieron ser mamás. Y bueno, creo que sí hemos avanzado un poco. Hace poquito la UNESCO hizo un estudio en países de América Latina y bueno, encontró que 26,7% de los estudiantes en las áreas de tecnología son mujeres, o sea, sigue habiendo muchos más hombres. También, por ejemplo, en la parte de la ingeniería o incluso en el área de las matemáticas. Y por ejemplo, hoy en la mañana fue la graduación de estudiantes de la carrera de biología y de ingeniero agrónomo, que son las dos carreras que se dan en la unidad académica de agricultura donde yo estoy. Y yo platicaba con una de las estudiantes de biología que se graduó, que cuando empezaron a decir los nombres de los estudiantes graduados del programa de ingeniero agrónomo, la mayoría son hombres, ¿no? También ahí, o sea, aquí en el estado también todavía lo vemos. eh, Hay muchos todavía es sesgado a, a que son carreras que los hombres son los que las estudian, ¿no? También, por ejemplo, la UNESCO acaba de publicar esto de que uno de cada tres investigadores en el mundo es mujer. 35% de los graduados en STEM son mujeres. 22% de los empleos STEM en los países del G20 están ocupados por puestos de mujeres y uno de cada 10 líderes STEM es una mujer. ¿Sí? Em, es cierto que todavía nos falta mucho, pero, por ejemplo, ahora México cuenta con una secretaría en materia de ciencia y esta secretaría está encabezada por una mujer científica. Del 2019 al 2025, la presencia de las científicas en el SNI se incrementó y también el número de becas nacionales y al extranjero que son otorgadas a mujeres también ha aumentado, ¿no? Em, es cierto, ¿no? Cada vez son más las mujeres que pueden.
y quieren estudiar una carrera relacionada con la ciencia, pero sí es cierto que necesitamos figuras o mentoras o mentores que nos impulsen, porque muchas de las científicas que yo he escuchado en algunas conferencias sí tuvieron a alguien en su familia que se dedicaba a la ciencia o algo que las hizo voltear a la ciencia. Pero yo me he dado cuenta que es importante enseñarles a los niños, ¿no? El año pasado yo tuve la oportunidad de que me invitaran a participar, a dar una plática a niños de primaria. Y yo al principio decía, es que, ¿qué les voy a decir? Está muy difícil, ¿cómo les voy a explicar? Pero la verdad es que me di cuenta que son súper curiosos. Tú les preguntas algo y te contestan de la manera más sencilla y lo que les sale. Pero son respuestas tan genuinas y a veces yo digo, o sea, ¿cómo puede saberlo? ¿O cómo lo entiende? O sea, no porque esté mal, sino porque lo entiende y está bien, y es porque pues están también como muy observadores de todo lo que les rodea. Entonces yo creo que deberíamos justo pues de incidir en pues en los niños. Yo creo que si empezamos desde ahí incidiendo con ellos, explicándoles lo que hace un científico, que ellos puedan acceder a nuestros laboratorios, em, el número de mujeres que cada vez van a ingresar a las áreas de la ciencia va a aumentar y además nos vamos a ir quitando esos prejuicios que de repente seguimos teniendo todavía, ¿no? Y bueno, yo quiero pues terminar mi práctica con una frase de una investigadora que se llama Sholi Pérez Campos, la doctora Sholi Pérez Campos, a quien yo admiro y tengo la fortuna de conocer. Este, Ella, en el libro que se publicó, que les dije recientemente del derecho a ser científicas, ella escribió una frase que dice, en la ciencia como en la vida no hay más receta que seguir al corazón. Trabajemos juntas para que no existan límites que nos impidan seguir nuestras pasiones. Y es así, ¿no? Es cierto, hay que ponerle el corazón, hay que hablar de la ciencia, estudiar lo que nos gusta, ¿no? A mí varias veces me han preguntado justo sobre la ciencia y yo les digo a los estudiantes, estudien lo que ustedes quieran, pero háganlo con pasión. Y si ustedes lo hacen con pasión, lo hacen con el corazón, los reconocimientos van a llegar, llegan por añadidura, porque están haciendo lo que realmente les apasiona. Y bueno, también quiero terminar con esta obra de teatro que se escribió, bueno, la obra se presentó en 1879 y es de una pareja, ¿no? Y él le dice, ¿qué crees que va a decir la gente? No puedo pensar en esos detalles, solo sé que es indispensable para mí. Pero qué infame, ¿cómo vas a traicionar así los deberes más sagrados? ¿A qué llamas tú los deberes más sagrados? ¿No tienes acaso deberes para con tu marido y tus hijos? Tengo otros deberes igual de sagrados. No, no tienes. ¿Qué otros deberes puedes tener? Mis deberes conmigo misma. Ante todo, eres esposa y madre. Yo no creo eso. Ante todo, soy un ser humano igual que tú. O al menos debo intentar serlo. Sé que la mayoría de los hombres te van a dar la razón y que algo así está escrito en los libros, pero ahora no puedo conformar, no me puedo conformar con lo que dicen los hombres y los libros. Tengo que pensar por mi cuenta en todo esto. Y bueno, pues no me queda más que agradecer por su atención, agradecer a la doctora Carla Ramírez por su invitación a la Comisión de Equidad de Género y bueno, pues cualquier cosa, si gustan contactarme, ahí está mi correo. Pues muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, doctora Rocío Vega. Gracias por esta excelente ponencia, por compartirnos la experiencia de vida y todo este camino que has llevado para ser una científica exitosa y sobre todo, bueno, teniendo en cuenta todas estas capacidades que por supuesto motivan a las nuevas generaciones que nos siguen. Entonces, bueno, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Tenemos una de Rodrigo, que es... ¿Qué es algo que la ciencia le ha enseñado sobre la vida más allá del laboratorio? Em, yo creo que es, primero, a que no hay límites en lo que uno se propone, a no perder la curiosidad,
¿no? Cuando uno es niño es muy curioso y conforme vamos creciendo vamos como perdiendo esa curiosidad, pero la ciencia te permite seguir cuestionándote muchas cosas y justo no solo cosas científicas, sino incluso cosas como más filosóficas, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso es lo que te permite la ciencia, como Claro, cuestionarte también cosas más filosóficas. Ujú. claro. Santiago Coria nos pregunta, buenas tardes, ¿considera que la maternidad le ayudó a tener otro tipo de enfoque para la ciencia? Sí, sí, o sea, fue difícil, pero pues considero que sí, sí me ayudó a, a verla diferente, a entender em, que es posible combinarlo, porque también me ha tocado algunas estudiantes que me han cuestionado y me han preguntado que ellas quisieran estudiar, por ejemplo, una maestría, pero que también les gustaría em, tener una familia. Entonces, em, me enseñó también a ser paciente, porque pues creo que la paciencia no es lo mío, a ser más ordenada también, a pensar que uno puede cumplir sus metas, pero que estas metas no siempre son en línea recta, sino que a veces te tienes que desviar un poco del camino, pero que puedes llegar a esa meta. Y yo me tuve que desviar un poco de mi camino, pero tenía la meta muy clara. Ajá. Claro, claro. Tenemos otra pregunta que es, ¿cómo cree que la visibilidad de historias como la suya puede ayudar a cambiar la percepción sobre las mujeres en la ciencia? Pues yo creo que muchos estudiantes se pueden reflejar en uno. Em, Hablando, por ejemplo, de la maternidad, em, de que no tienen que decidir dejar de estudiar. También es cierto que sí tiene que ver la familia que tienes, la pareja que tienes, este, el que juntos vayan construyendo un camino y que ambos tengan una meta clara. Em, Claro que sí ayuda mucho eso. O sea, la familia, nuestras mamás, aunque nosotros ya no vivíamos en la Ciudad de México, pues siempre también estaban como al pendiente. Entonces, saber que cualquier problema que tú tienes, puedes recurrir a tu familia, a tu mamá, a tus hermanos, em, que no estás sola, ¿no? Que sí puedes construir, incluso si no estás con tu familia, construir redes de amistades, de amigas, de colegas, que en cualquier momento te pueden echar la mano, ¿no? A nosotros hubo momentos en que no podíamos cuidarlo y incluso una vez me acuerdo que mi director de tesis lo cuidó. O ciertos amigos que les decía, es que necesito ir a tomar una clase de inglés, te lo puedo dejar una hora. Entonces, sí es importante que se den cuenta que no tienen que decidir entre una y otra cosa, que si son organizadas, que si son perseverantes, pueden lograrlo. Claro. Hay otra pregunta que es, mm, ¿cuáles serían algunas de las barreras institucionales que se necesitan modificar para que la maternidad deje de ser vista como un obstáculo en la vida académica? Ah, bueno, ahí sí creo que sobre todo que tengamos, por ejemplo, la oportunidad de tener espacios, si necesitamos, por ejemplo, si estamos estudiando, que hubiera espacios donde nosotros podamos tener en algunas horas a nuestros hijos. O sea, yo sé que hay guarderías, pero esas guarderías, por ejemplo, pensando en la Ciudad de México, a lo mejor te queda una hora. Entonces tardas una hora en ir a dejar a tu hijo, irte a la facultad, regresar. Y no es fácil. Y luego cuando entras a trabajar, pues pasa exactamente lo mismo. Em, Hay instituciones donde tenemos que checar. em, y entonces, por ejemplo, tienes que checar a las 7 pero tu hijo entra a la escuela a las 8. Entonces, como tener también como em, horarios flexibles donde tú puedas llevar a tu hijo a la escuela, después puedas ir a recogerlo,
o incluso cuando son muy pequeños, puedas darle de comer, ¿no? Salirte, si es que te queda cerca la guardería y no hay quien lo cuide, espacios para que tú puedas em, ir a darles de comer, que horarios flexibles en el trabajo, em, pues sí, como esos espacios que no sean tan cuadrado, el que tengas que estar todo el tiempo en la universidad, cumpliendo ciertos horarios. Yo sé que ya hay espacios, incluso el CONACYT, bueno, ahora el CECITI, para estudiantes, ¿no? Que deciden ser mamás cuando están haciendo un posgrado, o para el SNI, que se pueda emplear tu año de evaluación. O sea, pero eso es ya cuando estás en el posgrado, ¿no? Pero cuando estás en la licenciatura, creo que ahí todavía falta mucho por hacer. Claro, pues muchísimas gracias, doctora Rocío Vega. Gracias a quienes nos están acompañando o que nos acompañaron en todo este magno evento. Estamos dando con esto por terminado este evento en el marco del 8M, el Día Internacional de la Mujer. Gracias a la Comisión de Equidad, a la Facultad de Ciencias y a todas y todos quienes están sosteniendo la transmisión de estas actividades. Bueno, damos por concluido el marco del 8M. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias.